Continuamos con esta serie expositiva de la primera carta de Juan. Hoy comenzamos en el capítulo 4. Así le pido que esté buscando en su Biblia. Primera epístola, primera carta de Juan, capítulo 4. A partir del versículo 1, primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 6, vamos a estar viendo hoy con la ayuda del Señor. El título del sermón es Discernir los espíritus según la palabra. Discernir los espíritus según la palabra. Así dice la palabra de Dios en primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Hasta allí la lectura, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra nuevamente, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque quisiste hoy hablarnos como iglesia. Ayúdanos a entender, a discernir tu palabra, a atesorarla en nuestro corazón para ponerla en práctica, Señor. Por eso necesitamos de tu gracia, de tu ayuda, y te ruego que en toda esta exposición y durante todo este servicio tu nombre sea exaltado, el nombre de tu Hijo sea puesto en alto. Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí el apóstol Juan nos está hablando del discernimiento. No sé si se percató. El discernimiento es diferenciar lo que parece bueno, si realmente es bueno. Creo que todos conocen la historia, aquella historia del caballo de Troya. Esa historia nos enseña una lección poderosa. Dice que la ciudad de Troya llevaba años resistiendo al enemigo, a los griegos, porque esta ciudad tenía muros altos, puertas seguras y tenía una vigilancia constante. Era una ciudad invencible. La ciudad no cayó por un ataque frontal, sino porque algo que parecía bueno, algo que parecía un regalo para los troyanos, un caballo de madera, fue aceptado sin sospecha y llevado al centro de la ciudad. Y de noche el enemigo salió desde adentro y lo destruyó. Esta historia del caballo de Troya se convirtió en un símbolo del engaño destructivo, porque no hay engaño constructivo. Y de lo que parece un regalo, lo que parece bueno, trae consecuencias graves. El apóstol Juan escribe en lo que acabamos de leer, en esta porción de la Escritura, y tiene la misma preocupación. La iglesia no estaba siendo atacada abiertamente desde el exterior, sino estaba siendo atacada desde adentro por enseñanzas que parecían espirituales, enseñanzas que parecían edificantes, pero escondían dentro el engaño, el error, el poder destructivo. Por eso el apóstol Juan advierte: no crean en todo espíritu, porque el peligro más grande para la iglesia, no siempre viene de afuera, no viene del mundo, no viene de los enemigos de Cristo, aquellos que odian el Evangelio,
sino desde adentro. Cuando la doctrina precisamente no es examinada. El error muchas veces llega como el caballo de Troya, mis hermanos. Llega con un lenguaje cristiano, con un lenguaje amable, correcto, con apariencia de piedad, con apariencia de verdad. Es por eso que el apóstol Juan nos llama a probar los espíritus y a mantenernos centrados en Cristo. Así que el primer punto que voy a desarrollar lo titulé la advertencia solemne. Juan hace una advertencia solemne en la primera parte del versículo 1, cuando dice: amados, no creáis a todo espíritu. Amados, no creáis a todo espíritu. Este es un mandamiento negativo. No crean, no lo hagan, no crean en todo espíritu. Juan se está dirigiendo primero a los lectores originales, llamándolos amados. Fíjese cómo Juan habla a la iglesia. Amados, le dice, no creáis en todo espíritu. Pero luego de llamarlos amados, los advierte solemnemente acerca de los falsos maestros y les recuerda que no deben creer a todo espíritu. No creáis a todo espíritu. No creamos a todo espíritu. No creamos a lo que parece bueno. En el Antiguo Testamento, solamente en modo de referencia, quiero citarle al profeta Jeremías, cuando en el capítulo 29, versículo 8, dice: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. El Señor en el Antiguo Testamento ya ordenaba al pueblo de Israel, y el apóstol Juan, también inspirado por el Espíritu de Dios, escribe esta carta a la iglesia y nos escribe a nosotros, y esta es palabra de Dios, que no creamos a todo espíritu. La palabra espíritu es equivalente a la palabra enseñanza. No creamos a todo tipo de enseñanza o a todo tipo de doctrinas. El espíritu de esa doctrina, el espíritu de esa enseñanza puede ser de Dios o no es de Dios. Si no es de Dios, no está de acuerdo a la Escritura, entonces no es de Dios. Es por eso que el apóstol Pablo en sus cartas llama a las falsas doctrinas, sin temor a equivocarse, doctrinas de demonio. La palabra espíritu equivale entonces a enseñanza. Al parecer, aquellos cristianos receptores originales de esta carta de Juan habían comenzado a aceptar a los falsos maestros, sus falsas enseñanzas. Ellos afirmaban, los falsos maestros, hablar bajo la inspiración del Espíritu Santo, porque así se presentaban los gnósticos, doctrinas cristianas mezcladas con humanismo, mezcladas con filosofías griegas, mezcladas con pensamientos y sabiduría de hombre. Era un sincretismo presentado, el gnosticismo se presentaba de esa manera, engañando o pretendiendo engañar, para decir correctamente, a la iglesia de aquel tiempo. No toda enseñanza es un mensaje del Espíritu de Dios. No toda enseñanza es un mensaje del Espíritu de Dios. Por eso aconseja que debemos probar a los espíritus, para ver si son de Dios, para verificar si toda enseñanza que nosotros estamos recibiendo, estamos consumiendo, es de Dios o no es de Dios. ¿Y cómo debemos probarla? ¿Cómo debemos examinarla? A la luz de la palabra de Dios. Por eso el mandato ahora positivo, el negativo era: no se dejen engañar, no se dejen engañar, no crean a todo espíritu. Y ahora el mandato positivo es: si no, probad a los espíritus, hagan esto, prueben a los espíritus. Probemos a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, decía el apóstol Juan, dice la palabra de Dios. Entonces el énfasis está en la instrucción. Es un imperativo: prueben de los espíritus. La iglesia, los cristianos tienen el derecho y tienen el deber. Los cristianos tenemos el derecho y el deber de examinar, de probar toda enseñanza, todo espíritu. El significado probar, en el original griego usa la palabra dokimazo, que significa aprobar, poner a prueba, examinar, declarar como auténtico y bueno. Voy a repetir lo que significa esta palabra probar. Aprobar,
o sea, examinar y aprobarlo como bueno, poner a prueba, examinar. Y este término dokimazo en la antigüedad se usaba para verificar si una moneda era auténtica o no, si el metal de esa moneda era una moneda verdadera o era una moneda falsa. Entonces, un teólogo un comentarista con respecto a esta exhortación del apóstol Juan dice que se compara con someter a las enseñanzas a la prueba del ácido de la palabra, ¿sí? Como probaban los metales con un ácido. Cuando el apóstol Juan, prueben probar los espíritus, nos llama con el ácido de la palabra, que se entienda bien la figura, probar con el ácido de la verdad de la palabra, probar si esa enseñanza es verdadera o es falsa. Si resiste la prueba, entonces es aceptable, es buena, y si no resiste la prueba, entonces, ¿qué debemos hacer? Rechazarla. La existencia del engaño espiritual en aquel primer siglo era presentado como algo urgente, como una alerta. ¿Cuánto más para este tiempo? Pero la exigencia y la exhortación con un carácter imperativo es que los cristianos debemos ejercitar el discernimiento, algo que no se hace generalmente en las iglesias. No se ejercita el discernimiento espiritual. Debe estar activo el discernimiento. No debemos confiarnos si la persona a quien le está hablando es una persona de confianza o no lo es. No debemos llevarnos por las apariencias, ni por la amabilidad, ni por el conocimiento. Debemos evaluar. Ese es un mandato de parte de Dios, como Dios en el Antiguo Testamento, como les leí en el profeta Jeremías, y ahora el apóstol Juan, y después el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses también. Examinen todo y retengan lo bueno. Es un deber. La iglesia tiene que estar activa en cuanto al discernimiento. Cualquier enseñanza que usted reciba, incluso la que proviene de su pastor. ¿Y cómo se aplica el discernimiento? Número 1, para aplicar o ejercitar el discernimiento, los creyentes debemos estar, présteme atención, familiarizado con la verdad, con la palabra. Este libro, esta Biblia que usted tiene en su mano, tiene que ser abierta a diario. Usted tiene que pasar un tiempo considerable diariamente delante de la Escritura. Debe estar usted empapado con la verdad, pero tener un conocimiento profundo de las Sagradas Escrituras, de las doctrinas esenciales sobre todo. Usted debe conocer los atributos, número 2, los atributos de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Entonces será más fácil discernir la verdad del error. Pero principalmente usted tiene que tener el Espíritu de Dios. ¿Y por qué dejé para el último lo principal? Porque los hijos de Dios, el apóstol Juan le está haciendo un llamado a los amados, a los creyentes. Quizás, y digo quizás, en medio de esa congregación a la cual el apóstol Juan les escribió, había creyentes o cristianos que no estaban siendo diligentes, porque existen también una categoría de cristianos negligentes, los cuales no procuran empaparse con la palabra de Dios, no procuran conocer en profundidad y de manera sistemática y bíblica la verdad revelada por Dios. Entonces, ¿y cuál es la razón por la cual viene esta advertencia? En la última parte dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, porque han proliferado los falsos maestros. Fíjese, siglo I, al final del siglo I, hay muchos falsos profetas que han salido por el mundo, dice. Esa es la prioridad, el discernimiento.
falsos profetas, falsos maestros que enseñaban herejías. ¿Y qué es el engaño? El engaño es una mentira que tiene apariencia de verdad. El engaño es una mentira que tiene apariencia de verdad. Es como aquella frase que nos decía nuestra madre o nuestras abuelas: no todo lo que brilla es oro. El ejemplo lo tenemos nosotros en la Escritura. Judas el Iscariote. Judas recibió capacidades de hacer milagro cuando hacía milagro como los otros discípulos. Cuando el Señor Jesucristo anunció que uno de ellos lo iba a traicionar, no todos lo miraron a Judas como el sospechoso, sino que dudaban de ellos mismos. Esto nos lleva a pensar de que nadie sospechaba de Judas como un falso cristiano, como un falso discípulo de Cristo. Fíjense que los que aprendieron de Cristo, de la boca de Cristo, los que pasaron tiempo día y noche con el Señor Jesucristo, aquellos discípulos no pudieron discernir. Podemos decir aquellos que lo escuchaban a Cristo todo el día, escuchaban todas las enseñanzas, no pudieron discernir que había entre ellos uno que no era verdadero. Entonces, existe una dificultad para discernir, porque el engaño siempre se presenta camuflado o mezclado con algo de verdad. Cuando dice la frase Juan al final del versículo 1, han salido por el mundo, es un término militar que significa salir al combate. Los falsos profetas salieron al combate, salieron a la batalla. Salieron con la intención de confundir, de engañar, de arrastrar a sus terrenos a los cristianos. Aunque sus enseñanzas pueden parecer correctas, siempre tienen algún pequeño detalle, y preste atención a esto, las enseñanzas pueden parecer correctas, pero contienen un pequeño detalle que distorsiona todo lo bueno. Por ejemplo, esos pequeños detalles, lo pongo entre comillas porque son pequeños detalles que producen terribles consecuencias de mal. ¿Se acuerda cuando Satanás lo tentó a Jesús en el desierto? Cuando Satanás decía, si eres hijo de Dios, ordena a esta piedra que se convierta en pan. Si eres hijo de Dios, tírate del pináculo. Los ángeles te sostendrán. Satanás estaba diciendo una verdad. Los falsos maestros no presentan la mentira al descubierto, sino la envuelven, la camuflan con verdad. Satanás decía, si eres hijo de Dios, Jesús era hijo de Dios. Pero Satanás usaba esta verdad mezclada con engaño para sembrar duda y con la intención de manipularlo al Señor. El diablo citó el Salmo 91, pero lo sacó de contexto, mezcló esa palabra de Dios con intenciones torcidas para inducir al Señor Jesucristo, para que el Señor Jesucristo lo tiente a Dios, para que lo pruebe a Dios. Si soy hijo de Dios, ayúdame. La estrategia del enemigo no es la siguiente, no niega frontalmente la verdad. Un falso maestro no va a decir yo vengo a negar la verdad. Los gnósticos no decían que no eran cristianos, no dejaban de hablar de Cristo. No niegan frontalmente la verdad, sino que la distorsionan, la tuercen, la exageran, la aplican fuera de lugar. Ese es el engaño. O si no, si nosotros no nos llama a discernir si alguien nos toca el timbre en nuestra casa
y lo vemos que tiene en la camisa con todos los botones prendidos hasta el último y con un portafolio, y usted va a decir, es un testigo de Jehová. O si son personas que tienen unas camisas blancas con mangas cortas y con corbatas azules y son rubios, usted va a decir, es un mormón. Y si usted ve a alguien que viene con una imagen de alguna virgen o un crucifijo, usted no hace falta discernimiento, este es un católico romano. Pero cuando alguien se presenta con una Biblia como usted tiene y usa el lenguaje que usamos nosotros y nos habla de Cristo, del Espíritu Santo, nos habla de la palabra de Dios, sí tenemos que usar el discernimiento. ¿Saben cómo llama la Escritura a la persona que no usa el discernimiento? Porque la Biblia marca, como podríamos decir, dos tipos de personas, los necios y los sabios. Pero en el medio hay un tipo de personas que llaman los simples, los simplones. Los libros de Proverbios principalmente hablan mucho de ellos. Quien no usa el discernimiento y todo lo cree es considerado por la palabra de Dios como una persona simple. El libro de Proverbios capítulo 14, versículo 15 dice, el simple todo lo cree. Los crédulos. Sí que así es. Qué bárbaro. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Dice el versículo 16 de Proverbios 14, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. La Escritura nos llama a que no seamos simples, que no seamos simplones, sino que seamos sabios, que seamos astutos, que estemos atentos, que velemos, que no seamos como los troyanos, que ellos pensaron que los enemigos se rindieron, nos tuvieron miedo y se fueron, y nos dejaron un regalo. ¡Qué bueno! Estamos agradecidos a los dioses, habrán dicho ellos. Vamos a meter nuestro regalo en el centro de la ciudad para que todos vean qué poderosos que somos. Cuando metieron el caballo de Troya, estaban los soldados dentro de ese caballo, y así fueron vencidos. El apóstol Juan dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Yo quiero que usted busque en su Biblia, ahora sí, marque primera de Juan y vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 24. Vamos a leer unos cuantos versículos. Mateo 24, 4 primero. El Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 4 y 5. Aquí el Señor Jesucristo habla y dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. La misma exhortación. Miren que nadie los engañe. Mateo 24, 11 y 12. Mateo 24, el mismo capítulo, pero ahora en los versículos 11 y 12. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Muchos, no pocos. Versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24, 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, a uno de los escogidos. Si fuera posible, a uno de los escogidos. Quiere decir que los escogidos de Dios en algún momento van a abrir los ojos. Se van a percatar del engaño. Acá el Señor Jesucristo en el versículo 24 de Mateo 24 dice lo mismo que dice Juan. Examinen los espíritus, examinen los espíritus, examinen las enseñanzas, examinen la doctrina, el espíritu de la doctrina, el espíritu de la enseñanza. ¿A dónde lo estás llevando?
Porque dice el Señor Jesucristo en Mateo 24:24 que estos falsos profetas harán muchos milagros y señales. No miremos lo exterior, no miremos cómo está vestido, no prestemos a la amabilidad o a las palabras lisonjeras, persuasivas, sino veamos el contenido, la esencia, la sustancia de la enseñanza. Versículo 2, el segundo punto es de esta exposición es el parámetro para el discernimiento. ¿Cuál es el parámetro que debemos usar para discernir? Acá el apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 4, versículo 2, volvamos a primera de Juan, por favor. En el versículo 2 y 3 dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Acá Juan está diciendo, yo les voy a decir cómo tienen que discernir. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Está diciendo, esa doctrina es correcta. Esa doctrina es de Dios. Esa persona está en lo correcto. No está en el error, no está en el engaño. Versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y ahora ya está en el mundo. Juan establece la prueba al examen. El examen que debemos hacer los cristianos. Debemos aplicar este examen a los falsos maestros o falsos profetas. En el tiempo de Juan, la prueba era la encarnación de Cristo. La forma de conocer el Espíritu de Dios, si todo espíritu confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Si no contradicen a la doctrina de Cristo, entonces es de Dios. Juan indica que debemos probar los espíritus. Esto significa la doctrina. La doctrina. Ay, pero es amable. No, la doctrina. ¿Hacia dónde te lleva la doctrina? ¿Te lleva a Cristo? ¿Te edifica? Diría el apóstol Pablo en 1 Corintios 10. ¿Te edifica? ¿Te conviene? ¿Es para la gloria de Dios? Lo que no debe ser usado como un parámetro, no debemos poner atención a obras de poder. ¿Sí? Jesucristo dijo, en el último tiempo van a hacer milagros, imagínense. O capacidades o talentos extraordinarios. A las señales externas. Esas son manifestaciones exteriores, externas. Todo eso puede ser imitado o falseado, como dice el apóstol Pablo, como Janes y Jambres, aquellos falsos magos en los días de Moisés. El conocimiento de la doctrina es la base y el fundamento para ejercer el discernimiento. Tengo que conocer la doctrina, el conjunto de enseñanzas bíblicas. El conocimiento de la doctrina de Dios, número 1. Esto significa el conocimiento profundo de la verdad de Dios. El conocimiento profundo de las Escrituras. Debemos conocer el carácter de Dios. ¿Cómo vamos a conocer el carácter de Dios? Los mandamientos, el decálogo, el carácter santo de Dios, los atributos. No hay contradicciones en los atributos de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Todo se vuelve más fácil de discernir del error. Nosotros tenemos las 5 solas, estos postulados, las 5 solas nos lleva, que concluye que todo es para la gloria de Dios. Entonces viene un falso maestro y cuando vemos que ese falso maestro se está gloriando, o sea, se está vanagloriando,
decimos es falso. ¿Por qué? Porque no me lleva a glorificar a Dios. ¿Y cómo voy a glorificar a Dios? Con mi obediencia, con la santidad y con todas sus implicaciones, ¿no?, de la obediencia y santidad. El apóstol Juan luego también dice cómo probar los espíritus, está diciendo todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, está diciendo, ese es de Dios. Pero luego dice el versículo 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces el apóstol le está diciendo a la iglesia, para poder discernir tiene que conocer la doctrina de Dios, pero también la cristología, la doctrina de Cristo. La persona de Cristo. ¿Quién es Cristo? Porque toda la Escritura está centrada en Cristo. Por eso habla de que Jesucristo ha venido en carne, dice. Recordemos que en aquel tiempo negaban la naturaleza de Cristo. ¿Saben, mis hermanos, por qué es importante la doctrina? ¿Saben por qué el apóstol Juan está llamando y está exhortando y está siendo imperativo en la exhortación cuando dice que debemos probar los espíritus? Porque la mayor amenaza para la iglesia, la más grande de las amenazas para la iglesia es cuando se tuerce las doctrinas. Porque no es una amenaza preocupante si recibimos ataques externos. Y me animo a decir que no es preocupante que haya en el mundo o que sean más los incrédulos que los creyentes. A veces pensamos que la incredulidad es la mayor amenaza. O alguna ideología política, supongamos que que venga un gobierno con una ideología que odia el cristianismo, como sucede en algunos lugares de Oriente o de África, donde persiguen a los cristianos. Eso no sería lo más preocupante para la iglesia, fíjese. De hecho, históricamente, cuando la iglesia fue atacada desde afuera, ya sea política o socialmente, ¿qué sucedió? La iglesia se fortalecía aún más. La iglesia se unía mucho más. Así que nosotros pensamos a veces que lo más terrible y peligroso sería que venga un gobierno político que odia a los cristianos y persiga a las iglesias. Yo diría, con la mirada bíblica, que la iglesia se va a fortalecer, se va a purificar, se va a unir más. Como alguien dijo alguna vez, en la persecución es lo que más purifica a la iglesia, porque cuando hay persecución, con amenaza de muerte, es donde los que prevalecen son los verdaderos cristianos. Porque alguien que no es un verdadero cristiano, alguien que no tenga el Espíritu de Cristo, no va a poner en riesgo su vida por Cristo. Entonces el apóstol Juan está haciendo un llamado para que la iglesia discierna doctrinalmente a los falsos maestros. Ese es el peligro más terrible. ¿Sabe la historia, en los 2000 años de historia de la iglesia, cuando la iglesia sufrió ese ataque, o cuál fue el momento más triste de la iglesia, cuando la iglesia comenzó a desviarse sutilmente de la doctrina de Cristo? Por ejemplo, durante el oscurantismo medieval del siglo V al siglo XV, la iglesia sufrió mucho más por la desviación doctrinal interna de la iglesia. Cuando la iglesia comenzó a desviarse de la Escritura, comenzó a apartarse de la verdad de la palabra de Dios. La Biblia ya no era el centro de la fe, sino en aquel tiempo la autoridad de la Escritura fue reemplazada por la autoridad de los clérigos, de los oficiales de la iglesia. Y la obra perfecta de Cristo se consideró como insuficiente. Entonces ellos decían, es necesario añadir
cargas u obras humanas para la salvación. Ese fue el momento más en donde la iglesia sufrió el peor ataque. Por eso se lo conoce como el oscurantismo. Y fíjense que no es cuando los romanos perseguían a los cristianos, los romanos sacrificaban en el circo, en aquel circo romano, valga la redundancia, a los cristianos y eran exhibidos como espectáculo cuando las fieras, los leones, descuartizaban y mataban a los cristianos. Ese fue el momento cuando la iglesia estaba más fortalecida y una iglesia más pura y más santa. Pero cuando la iglesia entró en ese relajo, cuando se oficializó la religión con Constantino y comenzó a desviarse sutilmente de la verdad, de a poquito, y terminaron con que la Biblia ya no es la autoridad, sino la autoridad la tenía un hombre. La autoridad la tenía la tradición de la iglesia. La escritura pasó a un plano irrelevante, cuando la doctrina de Cristo ya no era sola fe ni sola gracia, sino era Cristo más tus obras, Cristo más María, Cristo más otra persona. Entonces el apóstol hace un llamado a los cristianos y hoy Dios nos dice a nosotros, atentos, estamos llamados a obedecer esto, a discernir toda enseñanza. Fíjese el contraste que presenta el apóstol Juan en el versículo 3. Decíamos en el versículo 2 que todo aquel que confiesa que Jesucristo vino en carne es de Dios. Y ahora en el versículo 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. No solamente había una diferencia doctrinal, no había una diferencia de posturas, sino acá aquellos que negaban la naturaleza de Cristo, la humanidad y la deidad de Cristo, aquellos que negaban esto, dice Juan, dice la palabra de Dios, este es el espíritu del anticristo, el enemigo de Cristo, el enemigo de la iglesia. El contrario del espíritu de Dios, todo espíritu que no confiesa a Jesucristo no es de Dios. Este es el espíritu o la enseñanza identificado como el espíritu del anticristo. Y esto es peor que el espíritu o que los demonios, porque se presentan como cristianos, pero en realidad son enemigos de Cristo. En aquel tiempo negar la encarnación, igual que en este tiempo hay muchas denominaciones que niegan la encarnación de Cristo, es una doctrina que ya ha sido mencionada por el apóstol Juan en los pasajes anteriores, por eso dice, ustedes ya fueron advertidos de esto. Juan les recuerda a los creyentes que ya habían oído hablar del espíritu del anticristo y les confirma ahora ya está en el mundo. No es algo futuro, sino es algo presente. Todo aquel que niega a Cristo no proviene de Dios, sino es un anticristo. Entonces, la doctrina determina de qué espíritu se trata. Si la doctrina es bíblica, no está mezclada con error ni con engaño, si esa doctrina no está mezclada con error y con engaño, entonces sí es de Dios. Si tiene algo de engaño, tiene algo de mentira, tiene algo de manipulación, es una doctrina del anticristo. Y ahora quiero hacer una aplicación práctica. La doctrina de Cristo no debe usarse solamente para discernir las enseñanzas de otros. La doctrina de Cristo, el conocimiento de la doctrina de Dios y la doctrina de Cristo no debe ser usada para discernir las enseñanzas de terceros, sino que también, y escuche bien, nos debe confrontar con nuestra propia realidad. La doctrina de Cristo tiene que ser usada para que podamos discernir o discernirnos a nosotros mismos las desviaciones de nuestro propio corazón. ¿Está centrado en Cristo o no está centrado en Cristo? Debe servir para darnos cuenta cuán desviado estamos del camino y cuán poco nos estamos pareciendo a Cristo. Ustedes vieron que el ejemplo práctico para discernir a alguien, por ejemplo, a un falso maestro, usted tiene que pensar, ¿el Señor Jesucristo enseñaría esto? ¿Enseñaría esto?
Por supuesto que no. Entonces no es de Cristo. Pero usted, ¿por qué puede discernir si el Señor Jesucristo haría esto o no haría esto? Porque usted conoce quién es Cristo y conoce la doctrina de Cristo. Y ahora usada para nosotros mismos, ¿me estoy pareciendo a Cristo o no me estoy pareciendo a Cristo? Responda así allí donde está. Responda así allí donde está. ¿Está teniendo los mismos objetivos de Cristo? ¿Sabe cuál es el objetivo de Cristo? Buscar la gloria del Padre, obedecerle al Padre. Ese es su objetivo también, ese es mi objetivo también. También debe ser usada la doctrina o el conocimiento de la doctrina de Cristo y de la persona de Cristo para medir nuestra madurez espiritual. Si no nos estamos pareciendo a Cristo, entonces estamos retrocediendo. No hay crecimiento. La meta práctica entonces es parecernos más, cada vez más, a Cristo. Y es un buen momento en el tiempo que estamos viendo, ya estamos finalizando este año 2025, para tener una mirada retrospectiva. En diciembre del 2024 al diciembre del 2025, he crecido espiritualmente, hay una mayor madurez espiritual en mí. He crecido en la santidad, he crecido en el compromiso, en la obediencia. ¿Se nota más de Cristo en mí o no? Debemos usar el conocimiento de Cristo o la cristología no solo como una lupa para examinar lo demás. ¿Vieron la lupa para examinar? Ponemos la lupa y fuimos llamados a poner la lupa sobre lo que escuchamos, sobre lo que nos dicen, sobre lo que en las predicaciones. Ponga la lupa a la luz de la palabra. Pero también la doctrina de Cristo, el conocimiento de Cristo tiene que ser usado como un espejo para mirarnos. ¿Cómo estoy yo? Que el Señor nos ayude. El tercer punto es la consecuencia del discernimiento. Versículo 4. Y esta es la buena noticia. Esta es la buena noticia para los que están en Cristo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, acá el apóstol Juan, como una vez dije, ¿no?, que la advertencia es para que tengamos cuidado y no miedo. Hay una gran diferencia, tener cuidado y miedo. O sea, el miedo, que no nos controle el miedo, que no nos paralice el miedo, sino que debemos estar alertas y cuidadosos. Y es por eso que el apóstol Juan en el versículo 4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿Ustedes de Dios? Buena noticia. Los falsos maestros, falsos profetas, los engañadores que están por todos lados, han sido vencidos por Cristo. Porque la capacidad o el poder que tiene usted como creyente, como cristiano, para distinguir entre el error y la verdad, dice la Escritura que no procede de usted mismo. No se origina en las habilidades que usted tiene. No procede de las capacidades inherentes, no procede o no sale del coeficiente intelectual que usted tiene, sino que procede de Dios. Este poder, esta gracia, es la que tienen los creyentes, la que tiene usted. Como creyente es la posición que tiene en Cristo. Usted está unido a Cristo. Esa es la buena noticia. Usted está en Cristo. Si usted hoy está en la verdad, aún es gracias a Cristo. Si usted no fue arrastrado por el error, es porque Dios no lo permitió. Es porque usted está unido a Cristo. Pero si está unido a Cristo, acá el apóstol Juan nos está diciendo que usted es posesión de Dios. Por eso dice: hijitos, vosotros sois de Dios. Habla de posesión. Ustedes son de Dios. Esa es la buena noticia. Y no veo ninguna siquiera, veo una sonrisa, algunas sonrisas.
Somos de Dios. Descanse. Somos de Dios. Fuimos llamados a estar alertas, fuimos llamados a discernir, sí, pero toda esa capacidad proviene de Dios. Y si soy de Dios, ¿quién nos puede poner una mano encima para arrebatarnos? Somos propiedad de Dios, comprados por la sangre de Cristo Jesús. Eso está diciendo el apóstol Juan. Debemos discernir que somos de Dios, que Él nos capacitó para discernir. Podemos discernir porque somos de Dios y esa capacidad la recibimos de Dios. No es por mi coeficiente, no es por el olfato que yo tenga. Vieron que a veces uno quiere decir, ya me la olía. No. Tranquilos. Es de Dios, porque somos de Dios, porque estamos en Cristo. Dios primero nos constituyó en sus hijos, vosotros sois de Dios. Y solo entonces, a partir de entonces la capacidad de discernir es exclusiva, únicamente. La pueden llevar a cabo los que son de Dios, los que son de Cristo, los hijos de Dios. Vosotros sois de Dios, dice, y los habéis vencido. ¿Cuándo lo vencí? Está hablando de la victoria de Cristo. Al estar unido a Cristo, esa victoria de Cristo es nuestra. ¿A quién hemos vencido? A todos los enemigos de Cristo, aquellos falsos maestros, aquellos engañadores, los falsos profetas, aquellos que vienen disfrazados de oveja, pero son lobos rapaces. Aquellos que quieren manipularnos con engaño, con mentiras. A eso se refiere Juan. Están vencidos. El poder del discernimiento, la victoria del discernimiento no recae en la sagacidad de que tenga el creyente. No es que seamos más sagaces que el resto, sino nos apropiamos de la victoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Allí los venció Cristo. La razón fundamental es que mayor es el que está en vosotros, dice Juan, que el que está en el mundo. Los falsos profetas y maestros salieron al mundo a arrasar. Pero dice, tranquilos, mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. ¿Quién está en nosotros? Cristo. Amén. Bueno, ya veo más sonrisas ahora. Parece que ya recibió el mensaje. Y acá Juan cuando dice, el que está en el versículo 4, fíjese lo que dice. Porque mayor es el que, en la segunda parte, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Lo recuerda? Cuando Jesucristo dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. ¿Se acuerda? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por lo tanto, no debemos temer a los falsos maestros, ni a los falsos profetas, ni a todo tipo de engañadores que andan por todos lados, por todas las redes sociales. Personalmente, no importa. No debemos temerle, pero sí debemos estar alertas para discernir. Debemos ser cuidadosos. Debemos darle gloria a Dios por este entendimiento. Debemos darle gloria a Dios por esta verdad, que somos de Dios, que hemos vencido por medio de Cristo Jesús. Entonces la evidencia ahora, o la consecuencia del discernimiento, Juan dice más ahora, hay una evidencia o consecuencia del discernimiento. Ahora Juan vuelve con el contraste. Hijos de Dios, hijos del diablo. Los que andan en la luz y los que andan en tinieblas. Los que están vivos y los que están muertos. Versículo 5. Dice, ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo. Y el mundo los oye. Cuando habla de mundo significa los incrédulos, los que no pertenecen al reino de Dios, al reino de Cristo, los que pertenecen al reino de Satanás, al reino de las tinieblas. Ellos son del mundo, o podríamos decir también, ellos son del reino, pertenece a otro reino, el reino de las tinieblas.
Por eso hablan cosas de ese reino. Y el mundo y los que pertenecen a ese reino los oye. Jesucristo le dijo a Pilato: los que son de la verdad, oyen la verdad. El discernimiento tiene como consecuencia la manifestación de las verdaderas identidades o verdaderas naturalezas. Los que son de Dios y los que son del diablo, los que están vivos y los que están muertos espiritualmente hablando. Los que son del mundo y los que son de Dios. ¿Qué dice el versículo entonces 5? Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, el mundo los oye. La procedencia, el origen, son del mundo, dice, ¿sí? Esto significa que pertenece a ese sistema, y ese es su hábitat espiritual, su esfera espiritual. Las tinieblas no pertenecen al reino de Cristo, está diciendo Juan. Por eso hablan del mundo. Entonces quiere decir las conversaciones, atentos a lo que escuchamos, las conversaciones, el lenguaje del incrédulo revela que hay en su corazón. El lenguaje revela los pensamientos y sus preferencias. Atentos, de la abundancia del corazón habla la boca, dijo el Señor Jesucristo. Por eso que a pesar de recibir instrucción bíblica, hay personas que continúan pensando y sintiendo y actuando igual como los que pertenecen al mundo. Hay los que no son cristianos, tienen enseñanza bíblica, el falso creyente, pero en su corazón todavía está el mundo y viven esa dualidad. Acá el apóstol está diciendo, el versículo 5, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye, el mundo los acepta, el mundo los oye. Si un predicador o creyente es recibido y aceptado fácilmente por el mundo, si no es objetado, si no es criticado, si no es rechazado por los incrédulos, entonces, según la Escritura, no está hablando de las verdades de Dios, sino está hablando de las cosas del mundo. Por eso el mundo lo recibe. Porque el Evangelio es locura para el mundo. El Evangelio es ofensivo para el mundo. La gente en su estado natural rechaza el Evangelio. Rechaza el Evangelio. Agrede al Evangelio en su estado natural. Al menos que el Espíritu Santo de Dios lo haga pasar de muerte a vida. Entonces acepta el Evangelio. Pero si la persona en estado natural, el incrédulo, recibe el Evangelio, qué lindo, me gustó cómo me hablaste. Acá dice, los que son del mundo oyen las cosas del mundo. La evidencia más notable de que se habla en nombre de Dios, experimentar el rechazo del mundo. La acepción implica que se está transmitiendo lo que el mundo desea escuchar. Y a veces nosotros pensamos al revés. Dios, en su gracia común, a veces permite que los incrédulos escuchen el mensaje. Y quizás después se den cuenta de lo que recibieron y se enojen después, si no recibieron la gracia especial. Porque el Evangelio lisa y llanamente dice que somos pecadores, que estamos condenados al infierno por nuestros pecados. Y dice que la ira de Dios está sobre nosotros. Al menos que creamos en la persona de su Hijo y en la obra de Cristo y nos arrepintamos. Porque el Evangelio nos dice que estamos condenados, que somos enemigos de Dios. Pero también habla del amor, de la misericordia de Dios enviando a su Hijo a este mundo. Nosotros somos de Dios, dice Juan en el versículo 6. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Nosotros somos de Dios, afirmativamente, dice el apóstol Juan, versículo 6. Esto significa que el creyente pertenece a Dios y a su reino. Somos de Dios, somos de Cristo. Al ser de Dios, entonces, los creyentes, nosotros debemos pensar, sentir y actuar de una manera coherente a la revelación de Dios.
Mis hermanos, si no hay una transformación en el pensar, en el sentir, en el actuar, hay un problema entonces. Pero si hay una aceptación, el que conoce a Dios nos oye. Jesús, en el Evangelio de Juan, me gustaría que marque Juan y vayamos al Evangelio de Juan, ya estoy terminando. Juan capítulo 10, versículo 27. Acá en la primera carta estamos viendo lo mismo que Juan dice en su Evangelio, las palabras de Cristo. Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Así dice Cristo. Juan dice, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no conoce, el que no es de Dios no nos oye. El versículo 5 ahora de Juan 10, 5 en el Evangelio de Juan, versículo 5. Miremos lo que dice aquí. Más el extraño, o sea, el que no es de Dios, el falso profeta, el falso maestro, Satanás, más al extraño, no seguirán. Las ovejas de Cristo al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Mis hermanos, y esto es para tranquilizarnos, descansar, pero no para relajarnos. Si somos de Dios, vamos a oír la voz de nuestro pastor, Jesucristo. Dice el Señor Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. En el versículo 5, más los extraños, a los extraños no van a seguir mis ovejas. ¿Y qué van a hacer tus ovejas, Señor? Van a huir de Él. ¿Por qué? Porque no conocen la voz de ese extraño. Dice, este no es mi pastor. Este no es mi Señor que me está hablando por medio de esta persona. Me está hablando de Cristo, me está hablando del Espíritu Santo, me está hablando de la cruz, me está hablando de todo, pero no es la voz de Cristo. ¿Por qué? ¿Cómo sabes? Porque no es la voz de mi Señor, dice una oveja del Señor. El que es de Dios, dice el apóstol Juan, nos oye. Pero el que no es de Dios no nos oye. Si un hombre desea popularidad, si una persona quiere ser popular en este mundo, solo necesita una cosa: hablar como el mundo. Pero si alguien se propuso y tiene el anhelo y la responsabilidad de ser fiel a Dios, entonces se va a encontrar con la desaprobación del mundo. ¿Quiere poner en prueba esta palabra? Hoy vaya al evangelismo y hable el evangelio. Va a ver cómo muchos lo rechazan. Le rechazan. Hasta que alguien diga, quiero escucharte más. Es porque Dios lo pasó de muerte a vida. El Espíritu Santo abrió sus oídos para que pueda oír el evangelio. Entonces, en conclusión, el discernimiento. Podemos definir el discernimiento como la distinción entre el espíritu de verdad y el espíritu de error. Eso es discernimiento. Entonces, el llamado es practicar el discernimiento activamente, pero no evaluando solamente los mensajes externos, sino también nuestra propia vida. ¿Cómo estamos nosotros? Hermanos, quiero leer nuevamente el versículo 6 y ya con esto concluir. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error, ¿verdad? Entonces, hermanos, fuimos llamados a discernir, a distinguir entre el espíritu de verdad y el espíritu de error. Sabemos que el Señor Jesucristo no está en este mundo físicamente, pero el Señor Jesucristo dejó a su iglesia en este mundo, en esta tierra, que es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, dice la Escritura.
La iglesia, nosotros somos los pies que caminan en este mundo. Somos las manos de Cristo que sirven, pero de una manera principal y crucial, somos la voz de Cristo que proclama la verdad. Fuimos llamados a ser la voz viva del Señor en medio del mundo que está confundido por tantas voces. El apóstol Pablo recibió un mensaje de parte del Señor cuando decía, hay un pueblo dentro de este pueblo, hay un pueblo que está esperando oír la voz de Cristo. Y la iglesia ha sido llamada a ser la voz de Cristo en este mundo. Es el llamado para los predicadores que prediquen la verdad, es llamado para la iglesia para que predique el evangelio fuera de las cuatro paredes del templo. La tarea del cristiano es anunciar la verdad de Cristo para que las ovejas del Señor escuchen su voz, que aquellos que todavía están atrapados en el error puedan reconocer al verdadero buen pastor. Nuestra misión no es solamente hablar de la verdad, sino encarnar el carácter de Cristo, con humildad, con amor, con templanza, con firmeza. Hermanos, descansamos en la victoria de Cristo. Él venció a todos los enemigos en la cruz, pero al mismo tiempo ejercitamos nuestra responsabilidad de discernir la verdad, separarla de la mentira, proclamar la verdad para aquellos que todavía no escucharon la verdad y de este modo darle gloria a Dios que nos llamó del reino de las tinieblas a su reino, ese reino de la luz admirable. A Él sea la gloria. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo.